Todos los psicodélicos y todas las medicinas te llevan al mismo lugar, que es hacia ti. Simplemente cambia la manera en que lo hacen. Es cierto, ¿no? Que te muestran esa multidimensionalidad que tienes, ¿no? Que eres un ser de luz, de energía, que tienes esta parte oscura, que tienes esta parte de luz, que tus vidas pasadas, que tus vidas futuras, que tu multiverso. La primera sustancia a la que me acerco es al LSD. El DMT, por ejemplo, el DMT es como el cohete interdimensional. Nunca había probado los hongos. Y me dieron un viaje fabuloso, ¿no? Comencé a comprender que muchas de las cosas, o la gran mayoría de las cosas que me habían contado, eran mentira completamente. Estas sustancias no te hacen evadir la realidad, sino te la ponen bien presentes, como mira, no te hagas pendejo. Sin embargo, sí se han satanizado demasiado. Y en este contexto en el que vivimos en México, obviamente mucho más, ¿no? ¿Qué tan importante es el chamán o la persona que te va a dar la medicina? Cada quien es su propio chamán, cada quien es su propio guía. Que todo eso que llamas cielo o infierno está únicamente en tu propia mente, con tus acciones y tus consecuencias. Dijo, esto es un juego, simplemente que el algoritmo está tan sofisticado y tan avanzado que no te das cuenta. Por eso es en una computadora es motherboard, aquí es Mother Earth en inglés, es lo mismo. Este, por ejemplo, de los más fuertes de DMT decía, es que esto es mi última vida, estoy seguro de esto, es temporal, o sea, vas a llegar otra vez y no te vas a morir, o sea, créete tu personaje, pero chido, no con soberbia, compártelo, ámate y ama al prójimo. Este rollo de la Biblia es como un manual del juego de la vida en metáforas que tú tienes que decodificar. ¿Has visto el domo? Yo veía que esto es plano y que es redondo al mismo tiempo, y lo que yo vi fue eso, fue un domo, güey, o sea, eso fue una cúpula gigantesca, güey, o sea. Bienvenidos a su buena plática. Plebes, creo que ya nos vamos a quedar en Ciudad de México. Hoy tenemos a un gran invitado. Ya hablamos de pleyadianos, ya hablamos de arturianos, ya hablamos de sanaciones cuánticas, ya hablamos de demonios, ya hablamos del Kabbalah, el árbol de la vida. Ahora les tengo a un invitado que a mí me apareció en el videojuego, hablando precisamente que la vida es un videojuego. Entonces, si tú te has estado preguntando por qué diferente gente dice que vivimos en un domo, que la vida es un videojuego, pues hoy les traigo un experto que nos va a contar su historia. Bienvenido, Mae. May, gracias por invitarme, gracias a todos ustedes, hermano, muchas gracias. Pues yo simplemente soy un reflejo más de todos y cada uno de ustedes, de ti, de tú que me estás viendo, rompiendo la cuarta pared. No, pues precisamente eso, solo voy a compartir mi experiencia. Ajá. Y nada más, ¿no? Creo que la única verdad que yo pudiera compartirles es la que tiene cada uno, ¿no? En este caso, que se sigan a sí mismos. Y pues vamos a darle a esto así, mi querido May, esta buena plática, buena charla también. Así es, canal. Entre dos espejos muy similares, May, te lo agradezco de verdad muchísimo con todo corazón, porque esto para mí refleja, el ver esto que estás haciendo es un reflejo de la disciplina, de la constancia, pero sobre todo de querer expresar y comunicar algo desde tu ser, o sea, desde querer decir, no, pues me gusta ser así, me gusta compartir, y además sobre todo que eso es así también como se llama mi podcast. Muchos, quizá no lo saben, se llama Aprendiendo a Escuchar, que es casi yo no hablo, o sea, yo nada así, tú digo, lo estamos platicando fuera de cámara, y me parece pues un bonito espejo, May, el cual reconozco. Gracias por invitarme, gracias a tu público, y pues aquí estamos, May, para la buena charla, la buena plática, la buena, pues sí, el buen cotorreo. Muchas gracias, carnal, bienvenido. Y pues la primera pregunta que le vamos a hacer aquí al Mae, ¿cómo iniciaste y cómo te diste cuenta que la vida es un videojuego? Pues más bien recordé, y puedo contar mi experiencia, quizá no fue la experiencia muy ortodoxa, y quiero aclarar que yo, o sea, no he leído como algunos crean como libros de espiritualidad o religiosos o científicos, ¿no? A mí esto me pasó, todo esto de los psicodélicos, me pasó ya a una edad pues ya más avanzada, ya a los 33, yo ya había terminado la carrera de cine, y había visto documentales de las plantas y todo esto, y aparte había visto videos en YouTube de cómo cómo la gente reaccionaba, güey, a esas experiencias, y yo decía, bueno, pues, ¿qué está pasando, no? Me quedé con la curiosidad en la carrera. En realidad no me acerqué por un tema ni de autoconocimiento, ni de sanación, ni de nada. O sea, digo, yo creo que todos tenemos traumas en diferentes niveles, es parte de la experiencia humana, hacer esos traumas positivos y sobreponerse a ellos y sacarles pues lo positivo y verlos como una experiencia que te hacen ser el tú de ahora. Pues en ese entonces yo tenía curiosidad de saber qué eran los psicodélicos, ¿no? O sea, a mí me habían contado, oye, el LSD esto, oye, esto con lo otro, ¿no? Yo dije, pues qué raro, ¿no? Yo realmente la única sustancia con la que pues he estado así, digamos, como es el comodín, es como la marihuana, la weed, ¿no? Y siempre ha sido como más en un sentido hasta como de si me estoy tomando un café o así, o sea, siempre lo tomo así como, no es que sea un buen hábito, digo, pero también, o sea, es como cuento mi experiencia, y es algo que, pues digo, me ha llevado a estar,
digamos que es como un gusto que tengo, no es como que, ay, con eso no puedo crear o algo así, no, sino siempre como que he estado ahí y no es que lo reconozca como algo bueno o malo, sino como parte de como algo de lo que también me gusta disfrutar, ¿no? Mucho y lo comparto, ¿no? Digo, no todo el mundo lo tiene que hacer, pero pues siempre lo comparto desde mi perspectiva, ¿no? Entonces, nada más había probado esta sustancia y decía, ok, ¿no? Esta sustancia me produce esto igual que los tés, ¿no? O sea, siempre lo veía así como me lo decía mi mamá, mira, la marihuana es como un té, así, ¿no? Se le ha hecho mala fama por esto, lo otro. Pero me daba curiosidad, o sea, a mí sí entraba en mi cabeza como esta programación con respecto a la sustancia, a las drogas, ¿no? De todas meterlas en la misma caja. Ya terminando la carrera de cine dije, bueno, a ver, ¿no? Entonces, la primera sustancia a la que me acerco es al LSD y fue una experiencia, para mí fue muy choqueante en ese momento. Fue sobre todo recordar muchas cosas que yo había como vivido de niño y que dije, ah, cabrón, o sea me llevó como a esos estados expandidos de la mente y realmente a partir de ahí comencé a experimentar de una manera como muy curiosa, o sea, como sin esperar nada, que creo que fue lo que hizo que se me revelara, entre comillas, o sea, no nada de afuera, sino de adentro, que fue no haber esperado nada realmente, o sea, lo hice por una curiosidad que fue de, pues a ver, quiero saber qué es esto, ¿no? Entonces más que explorar como la psicodelia fue que, y siempre lo he visto en mí y lo comparto igual, fue que no permití que me dijeran cómo es una experiencia sin yo antes cruzarla, ¿no? O sea, más allá como de sustancias, drogas o medicinas, siempre lo he puesto en tela neutral, ¿no? Hay personas que quizá para ellos sean drogas, hay personas que quizás sean medicinas, ¿no? En mi caso actuaron de una manera muy introspectiva, el LSD junto con la marihuana y todo esto actuaban de manera muy introspectiva y de una manera de, ay, güey, o sea, esto no es lo que me han contado, ¿no? Esto, nada de esto es lo que me han dicho, ¿no? O sea, sé que hay personas que pueden, como todo, ¿no? Hay personas que toman una taza de café y se ponen bien ansiosas. Por ejemplo, hay personas como nosotros que pueden tomar una taza de café y tener una buena plática, ¿no? Entonces, ahí me daba cuenta que no es la sustancia, es la mente a la que entra. Entonces, cuando tú haces estas sustancias, llámese peyote, ayahuasca, LSD, DMT, mescalina, marihuana, cualquier sustancia, depende de la mente a la que entre y no sabes qué tengan las mentes de los demás. Y si a veces ni uno ni siquiera sabe qué trae en la suya, ¿no? De repente uno llega a hacer estos viajes y como pueden ser viajes muy bonitos de, ay, güey, mira, yo estoy creando mi realidad y sin mí nada existe, como pueden ser viajes muy introspectivamente duros, ¿no? Que te muestren tu situación actual, ¿no? Entonces también algo que platiqué con una amiga que se llama Yanina, que también tiene un podcast que güey, me encanta, saludos. Es eso, o sea, que realmente estas sustancias no te hacen evadir la realidad, sino te la ponen bien presente. Es como, mira, no te hagas pendejo y aquí está la situación como está. O sea, es como, o sea, sí te dice eso. Entonces, muchas veces no estamos dispuestos a escucharnos a nosotros mismos y estas sustancias, que en ese momento funcionan como ciertamente de medicinas, te llevan a lo más profundo de tu psique, a tus traumas, a tus dones, a tus experiencias. Entonces, muchas veces ver esto como de golpe, puede llegar a ser muy fuerte, muy fuerte, sí, muy fuerte. En mi caso lo fue. Sin embargo, dentro de los primeros viajes que yo hacía fue muy positivo decir, es que sí es cierto, May. O sea, esto es un videojuego porque yo me llevé a experiencias de niño en donde yo podía, de hecho yo tenía que como 6 7 años y tenía un Nintendo ahí. Y yo le decía a mi papá, oye, ¿y quién controla a ese Mario Bros? Y me decía, tú lo controlas. Y yo le decía, pero entonces, ¿quién me controla a mí? O sea, ¿qué es esto? O sea, si yo puedo hacer esto, seguramente en algún universo o o sea, alguien me está controlando a mí, ¿no? Y yo tenía estos pensamientos de niño y se me fueron olvidando, ¿no? Por clavarte aquí en la 3D, que por hacer dinero, que por hacer carreras, güey, que parejas y no sé qué tantas cosas que estás aquí en la 3D, que son parte de la experiencia también, ¿no? Uno viene a eso, a la experiencia humana. Entonces, esta experiencia que tuve con el DMT, que fue ya como la experiencia más masiva la que comenzó esto, me acuerdo que fue por un 27 de noviembre del año 2018, ya así casi 6 años, qué loco, qué rápido pasa el tiempo. Y justo quise hacer esta experiencia, había ya yo leído, había investigado, pero eso no se comparó con lo que yo experimenté. O sea, al final no importa qué tanto leas o investigues, o sea, en el mero viaje sobrepasa todo, ¿no? O sea, te dejas llevar, ¿no? Entonces, pues ahí pude tener muchos recuerdos de niño, pude tener como esto que llaman experiencias extrasensoriales, me pude llegar a salir del cuerpo también, pude llegar a salirme de ese yo, o sea, esto que llaman la muerte del ego. Todo esto me pasó realmente en los primeros viajes, sobre todo en el primero de DMT, el cual está documentado en mi canal. Así se, no lo iba a subir en un inicio. Yo le dije a mi amigo, oye, güey, ¿sabes qué? Grábame, porque él es compañero de la carrera, ¿no? Siempre fue compañero de la carrera. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto como manera de documentarme a mí mismo, a ver qué sucede, qué veo, cómo me comporto. O lejos, ese Mariano no se esperaba, pues, esa experiencia, ¿no? Tan transformadora, que en realidad fue como, mira, tus problemas no son nada, güey. O sea, todo lo que tú crees que son tus problemas no son en realidad nada. Todo eso es una ilusión. O sea, tu experiencia
es ser mariano, con todo lo malo, lo bueno, lo positivo, lo negativo, tu experiencia es ser mariano, con todos tus sueños, fracasos, güey, amores, desamores, esa es la experiencia por la que tú pagaste, ¿no? Entonces yo ahí decía, claro, sí es cierto, o sea, y ya cambiaba la perspectiva, ¿no? Yo de pronto decía, pues sí, tener una mamá, qué bendición, pues sí, vivir, estar vivo, qué bendición, poder respirar, qué bendición, ¿no? Entonces, a mí estos viajes me llevaron a sí, a un sitio muy introspectivo como tú dijiste, no querer hacer las cosas bien, entre comillas, y bien empezando con uno, ¿no? O sea, que ahí fue esa experiencia transformadora y fueron varias, no nada más fue una, ¿no? Fueron varias que también me pusieron topes, ¿no? Que fueron a ver, cabrón, ya estuviste mucho tiempo aquí, mira, aterriza esto, está chido que vengas aquí, está chido que lo disfrutes, pero tu experiencia es acá, Mariano, tu experiencia es en esta 3D, tienes que actuar, tienes que aquí, usar las herramientas físicas y lógicas, ¿no? Siempre lo he dicho que estas experiencias me llevaron a sentir esa neutralidad, ¿no? A de verdad decir, es que no es ni tan izquierda ni tan derecha, mira, siempre tiene que haber un punto medio en el que tanto tú como los demás, puedan crear y co-crear y habitar un mundo, digamos, de lo más, lleno de acuerdos, digamos, pacíficos o estables. Entonces, estas sustancias, más que las sustancias en sí, fueron las experiencias, porque también me tocó ver personas y me ha tocado ver personas de manera muy cercana que pues sí, o sea, estas sustancias los han llevado a estados que a lo mejor no pueden controlar, ¿no? Que de repente estados psicóticos, brotes psicóticos, que por mi experiencia personal me he podido llevar también como esos estados de que de repente la mente te juega súper duro, de tus demonios son lo que ves, ¿no? Entonces, estas experiencias lo único que revelan es tu interior, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues tú viste a este arquetipo de Jesucristo que obviamente sigue tu camino nada más, bro. Tu camino es esto, ¿no? O sea, es esto. O sea, mira, yo nada más soy como un guía que te va a recordar como mira esto, ¿no? Entonces yo como veo todo esto, porque se me hacía muy chistoso que en esos momentos, o sea, sobre todo 2019, que dije, ok, vamos a descubrir las sustancias, y en ese momento acepté que uno de mis roles era compartir estas experiencias, ¿no? Fue como una lucha conmigo mismo de que yo no quería compartirlo y que qué iban a pensar de mí, sí, que me estaba drogando en cámara, que no sé qué. O sea, ya sabes, como esos prejuicios, y fue lo que yo en ese momento tenía como que sobrepasar, ¿no? Como pues sí, o sea, esos propios miedos, y la primera como programación que tuve que romper, pues fue la de mi propia familia, el qué pensarían si yo hiciera este tipo de contenido, por ejemplo, ¿no? Que ya antes ya hacía contenido de música, y también fue con esto de qué va a pensar la gente de mi otro contenido, ¿no? Que Maya se quedó en el... O sea, lo habitual, lo que llegas a pensar, ¿no? O sea, así también ya lo ves con empatía y dices, sí, Mike, pues tú también, yo lo veía así, yo lo llegué a ver así, ¿no? Yo era bien enjuiciado antes así con las personas que veía, pues que consumían sustancias y todo eso, y siempre la ley de la vida siempre te voltea las situaciones y te dice, con que juzgando, cabrón, mira, te voy a hacer vivir lo contrario. Entonces, yo algo que estoy muy consciente es que todo eso de lo que yo me llegué a quejar de las personas que consumían, güey, yo lo viví de una manera en que lo vivo diario también, de que la gente me dice, güey, pues es que hablas, te drogaste y ya, ¿no? Y suena muy chistoso, pero sí, o sea, realmente yo no leí ningún libro espiritual ni nada, y soy como muy poco ortodoxo en ese sentido, pero esas experiencias me llevaron a lo que te podría llevar la meditación, a lo que te podría llevar una introspección, y todo te lleva a lo mismo, como tú dices, todo es uno, ¿no? O sea, la física cuántica, la ciencia, la medicina, la magia, la filosofía, la espiritualidad, todo eso te lleva siempre a un mismo núcleo que eres tú. Son diferentes, pedazos de ese espejo maestro, de ese rompecabezas universal, ¿no? Entonces, todos tenemos la razón en nuestra perspectiva porque es nuestra propia experiencia. Entonces, estas experiencias pues me hacen estar aquí en esta fabulosa charla, May, y compartiéndole, May, aquí a todos No, ustedes. no, gracias, canal. Es que mira, ¿qué tuvieron que hacer las personas que escribieron los libros? Ellos no leían, Exacto, ¿no? Tenían que vivirlo. se conectaban a la fuente. Entonces, para la gente que está escuchando ahorita el tema del LSD o de una medicina ancestral, que ahorita nos vamos a ir más a fondo, que vamos a ver cuándo se deben de tomar, cuándo no, y cómo tomarlas, porque es importante. Ahorita quiero que también nos cuentes qué tan importante es el chamán o la persona que te va a dar la medicina, y si has experimentado hacer medicina en colectivo, y si te has conectado con lo que las demás personas están viendo. Eso, Ok. yo, por Va. ejemplo, de las últimas experiencias, para que las cuentes tú, me di cuenta que las medicinas en lo personal se tenían que hacer solo. Sí. Porque si tú las haces en colectivo y con un chamán o algo que no está bien, no, hombre, pues te vas. ¿Quién está haciendo el videojuego? Se convierte en un exorcismo. Exactamente, mira qué curioso que lo menciones, porque digo, o sea, por el contexto mexicano en el que tenemos y latinoamericano, pues estas experiencias son como muy conocidas, ¿no? Como ir con el chamán y todo esto.
En mi caso, Mike, qué curioso, porque yo todas estas sustancias, desde el LSD, el DMT, hasta el bufo alvarius, diferentes presentaciones también del DMT, que es la dimetiltriptamina, que es la shanga y todo esto, o sea, yo las experimenté solo. O sea, nunca le dije a un chamán ni nada. Y digo, no es que se me haga que esté mal, sino como tú dices, hay que saber escoger, hay que saber observar y decir, ok, bueno, vamos con una persona. Ya si lo voy a hacer con varias personas, pues tener contemplado que esté en un buen lugar, que yo personalmente tenga pues o sea, dedicado a este momento y que independientemente de los demás, o sea, tengo que estar enfocado en mi trip. Es cierto que influye porque también luego, o sea, también el entorno, tú, o sea, siempre es bueno que lo menciones también porque a mí me pasaba luego que hacía viajes como muy apresurado y como que lo forzaba mucho. Y hasta el mismo viaje me decía, mira, ¿sabes qué es que lo estás forzando, güey? O sea, hasta cualquier situación en la vida, ¿no? En este caso, pues era este viaje, ¿no? Y entonces lo que yo sentí en ese momento fue hacerlo solo. A mí solo fue como una situación como muy, híjole, fue fabuloso. O sea, yo me llevo esos primeros viajes y fue fabuloso. Y también entendí que en mi contexto, y creo que a muchos les ha de haber pasado que muchas veces decimos, no, es que esto solo es medicina. A mí me pasó que personalmente, por ejemplo, en la parte recreativa y creativa era donde más me encontraba conmigo mismo, ¿no? Que me echaba, por ejemplo, un cuadrito, terminaba de hacer un viaje de DMT y me ponía a tocar, a componer, a ensayar y de repente era como vamos, es como si algo me estuviera dictando muy conscientemente lo que tengo que tocar, qué acorde, qué nota, en qué momento, en qué tempo, en qué intensidad, como si básicamente yo sentía que lo estaba descargando así de algo, ¿no? De como de alguna especie de núcleo, ¿no? Como donde viene todo. Entonces, en esos viajes que fueron como los más provechosos para mí, fueron realmente en pandemia, por ejemplo. Muchos los hice solo en el 2019, o sea, 2019 fue como la experimentación más dura psicodélica porque yo me di ese chance, ¿no? Yo ya había terminado mi carrera, yo ya había hecho eso, ya ganaba pues un ingreso de los videos, me he dedicado a todo esto de dar clases de música, de producción, audiovisuales, todo eso siempre lo he hecho, ¿no? Entonces, ese año del 2019 dije, voy a dedicarme a experimentar psicodélico, eso que yo no probé en los 20, lo voy a experimentar ahora, ¿no? Entonces, cuando yo tenía estas experiencias, era realmente una experiencia muy profunda conmigo, o sea, muy, muy profunda, o sea, eran momentos en los que conectaba auténticamente con mis placeres más, pues digamos, más íntimos, que era tocar la guitarra, componer, hacer videos, escribir, ¿no? Entonces yo decía, ok, bueno, es que realmente cuando tú estás enfocado en algo creativo, estás realmente como manifestando o estás creando tu realidad, ¿no? Desde lo que tú puedes controlar, ¿no? Desde tu centro, ¿no? Desde lo que te apasiona, tus dones, que finalmente todos tenemos dones, ¿no? O sea, nadie es como más especial aquí que nadie. Todos Exacto. tenemos nuestro rol y esto es lo más importante, ¿no? Que yo lo que aprendí de esto es que y siempre lo comparto como muy honestamente, no porque no me gusta informarme o no me interese, sino que todas estas experiencias, o sea, del 369 los planos, todo esto, yo jamás lo leí, se me presentó en los viajes, son información que cada uno puede descargar y que todos tenemos adentro, ¿no? Y que cada quien lo interpreta a su propia perspectiva y que cada uno tú lo puedes usar a tu favor o no, dependiendo pues si tú le das tu poder de atención, ¿no? En este caso, te digo, 2019, pues yo me di esta experimentación, creé el canal en contra de mí mismo, ¿no? Que esto fue como una clave para realmente como ver cómo funcionaba este juego de la vida, porque yo me llevaba estos viajes que yo decía, es que esto sí es un juego, güey, o sea, esto es una peli, o sea, tú rentaste ser Mariano, así como tú rentaste ser tu personaje y el suyo y todos, ¿no? Se lo rentan. Y el chiste de este juego es que estás tan sumergido en el drama, en la trama, en lo que... Y estás aquí, se te olvida, ¿no? De repente que estás en un juego y estos viajes te invitan, porque ya lo sabes, es algo que ya sabes, simplemente funcionan como el medio, te recuerdan que te la lleves relax, que todo eso que llamas cielo o infierno está únicamente en tu propia mente con tus acciones y tus consecuencias, nada más, y que tú sabrás si eso que haces o no haces te beneficia o no te beneficia, ¿no? Y que básicamente creo que uno de los mensajes más poderosos que a mí, por ejemplo, el DMT me pasó y que realmente me lo dije, es como si yo me lo dijera a mí mismo, que yo le llamo Dios, me dijo, mira, la vida es una serie de sucesos neutros a los cuales tú vas a decidir si te quedas con lo positivo o lo negativo de toda esa escena, de toda esa totalidad. Y ahí está tu poder en esa verdadera elección de decidir cómo quieres reaccionar o no a los estímulos que te pone esto. Y dije, ok, sí es cierto. Me dijo, esto es un juego, simplemente que el algoritmo está tan sofisticado y tan avanzado que no te das cuenta, pero ve las películas, ve cómo se expresa todo esto y me decía, esta frase de cómo es arriba abajo explica absolutamente todo, como es un videojuego, es tu vida, como es una historia de Harry Potter, es tu vida, ¿no? A veces creemos que se lo inventaron de la nada y no, en realidad se replica a sí misma la realidad en historias, en libros, en caricaturas, en todo, o sea, en realidad es un juego que se replica a sí mismo dentro Primero de sí mismo. negativo. Exactamente, entonces lo interesante de estos viajes que hice en solo fue eso, ¿no? Como yo recordar muchas cosas, darme ese espacio a mí mismo, era un espacio tan psicodélico y tan lleno de amor propio
O sea, y también tan lleno de demonios, porque fue así como, había viajes que era como de, no se me haga pendejo, ma, y sobre todo los hongos eran como que me mostraban mucho amor, y decían, pero no se haga, güey, mire, usted tiene que trabajar estos traumas de mamá, de papá, usted tiene que hacerlos porque usted, ok, ¿no? Y entonces muchas veces no queremos ver eso en los hongos, es como si fuera un terapeuta en super fría que te dice, así está la cosa, o sea, te pueden mostrar cosas bien chidas, pero te muestran una totalidad. O sea, a mí en mi caso, y creo que es el caso de muchos con los que he hablado, te muestran la mecánica de la realidad. ¿Cómo funciona esto más allá de cualquier otro término, ¿no? O sea, en realidad tú estás proyectando todo y en muchas cosas de las que proyectas ni siquiera tienes control, ¿no? Que es como lo paradójico, ¿no? Que, o sea, estás proyectando un mundo en el cual no tienes control más que de ti mismo y eso a veces te avienta el juego como a veces emociones o cosas así que dices, ay, cabrón, se siente bien real, ¿no? Pues justo eso, Simón. ajá, o sea, justo eso, ¿no? Que no porque sea un juego siempre hay otros espejos que lo malintencionan, ¿no? Que dicen, ¿por qué es un juego vamos a hacer esto? Pues hazlo si es la experiencia que tú quieres en realidad, ¿no? O sea, no, o sea, al contrario, a mí el saber que es un juego, el recordarlo, me hizo apreciarlo todavía mucho más. Me hizo decir, solo lo que yo considero como real es real aquí, los colores, la música, mi mamá, mis gatos, o sea, lo que yo creo, todo eso que creo que soy yo, así aquí lo puedo disfrutar así, ¿no? Entonces mi café aquí, esta buena plática, o sea, realmente ya lo veía así, es como ya estás en el juego, juégalo, güey, o sea, no lo reniegues. También a veces eso de negar la realidad, no, es acepta la realidad, Mariano. Entonces, estos psicodélicos, sobre todo ese año 2019 en solitario, fue acepta tu realidad, May. Esto es lo que tienes, esto es lo que hay. ¿Cómo lo vas a trabajar? Bueno, depende de ti, güey. Ya tienes toda esta información ahora a actuar, ¿no? Los viajes en conjunto ya los empecé a hacer en el 2020 cuando sucedió lo de pandemia. Ya tenía yo un año con el canal de psicodélicos, ya había como, yo ya había roto ese como, pues todo ese trip, ¿no? De pronto entra este escenario de la pandemia y empiezo a conectar con amigos de hace muchos años que ya no veía y me dijeron, oye, güey, ¿sabes qué? Pues vimos tu canal y pues lo que dices está interesante, güey, pues vamos a vernos, vamos a charlar, ¿no? Que en un principio me dijeron, güey, es que pensamos que te estabas quedando loco, pero no, estuvo bien chistoso porque vinieron y empezamos a hacer trips juntos, de LSD, de hongos, de DMT, y entonces ellos tampoco habían hecho, ellos también tienen mi edad, en ese entonces tenían 33. Y entonces dijeron, güey, qué divertido, ¿no? O sea, también también en hacer estos viajes de manera divertida, recreativa, está la introspección muy profunda. Carnal, Así por no, ya tengo 34, güey. ¿Ah, sí? Sí, es que no me acordaba que este episodio ¿Ah, sí? sale después de mi cumpleaños. Mira, Entonces ya no, ya cuánticamente no tengo 33. es que este es un mensaje del pasado para el futuro en el presente, güey. Hermano, es que te juro, así son los podcasts. Yo cuando estaba grabando, los primeros que sobre todo los hacía en LSD o hasta hice uno también en Buffalo varios, es como si yo me estuviera dejando Es mensajes viajar en el tiempo, ¿no? Exactamente, entonces yo acepté como esa especie de misión que tenía conmigo mismo, que era así como que en los viajes era de, mira, tú lo que tienes que hacer es compartir, güey. ¿Si has visto la serie Midnight Gospel? Sí, sí, de hecho ya la vi después de los viajes. Es que estuvo bien loco porque esa serie la vi después de los viajes y me la recomendaron los suscriptores y dije, no, Manches, es ma. que yo, o sea, por eso me influí a hacer los podcasts. Él es Spacecaster, pues. Mm. No sé si sabe, él es un podcaster, Clancy. Sí, sí, sí. En realidad el que lo está haciendo es Duncan Trussell, Sí, que es un podcaster. es como su avatar digital, ¿no? Es su avatar digital y está bien chistoso porque cada vez que se va a conectar con un invitado, viaja a otro mundo. Y es lo Sí. mismo un podcast. Sí, es que, güey, te digo que eres como un espejo bien, o sea, me refleja mucho eso, porque yo también cuando hago el podcast es como, mira, yo soy Mariano y voy a conocer a los personajes de mi dimensión. En este caso, pues tú estás haciendo eso desde tu perspectiva de, a ver, yo ya estoy aquí en el juego, voy a entrevistar al Mai, ¿no? Y a los que han estado así de, pues a ver cómo va su juego, cómo es en su simulación, en su vida, en su realidad, ¿no? En su perspectiva. Es bien curioso eso que lo menciones, porque precisamente eso me llevó a los viajes, como ya grupales, pero no como en un sentido ceremonial o ritualístico, ¿no? Ritualístico todo es un ritual, ¿no? O sea, hasta tomar un café, levantarte en las mañanas, ir al baño, todo es un ritual, ¿no? Sin embargo, aquí lo descubrí de una manera tan libre, tan fluida, que empezamos a hacer viajes y como eran amigos de toda la vida con los cuales tocaba, o sea, desde chiquito, o sea, igual yo, o sea, muchos años también estuve en la música, de hecho sigo en la música, o sea, yo me dedico igual a la música, estudié música y todo. Entonces esos viajes me llevaron a conectar con amigos en estar en estados lisérgicos. De hecho, justo lo que platicaba con Janine era de a veces ya no llamarles alterados, sino expansivos, expandidos, porque uno realmente alcanza a percibir más frecuencias, más sensaciones extrasensoriales que son parte también de tu experiencia, ¿no? Y así como una cámara dilata el lente, así lo abre cuando permite más acceso de luz. Igual, ¿no? Estas sustancias te permiten de alguna manera tener más acceso de la información que estás percibiendo de la realidad
y te permite obviamente percibir pues ese multiverso del cual a lo mejor no puedes ver y que en esas frecuencias sí puedes percibirlo, ¿no? Que tus vidas pasadas, futuras, que quién fuiste, o sea, todas estas cosas que dentro de los temas espirituales sí tienen algo de verdad porque todo está basado en algo de verdad y que esto te puede funcionar, sí, ¿por qué? Porque lo puedes integrar en tu presente de una manera pues digamos muy sanadora o muy presente si lo quieres ver así, que en mi caso pasaba así, ¿no? De decir, ok, mira, estoy conectando con mis amigos, que mis amigos ya tenía, o sea, los he conocido de toda la vida y no nada más de esta, sino de un chingo donde los hemos conocido y aquí estamos haciendo música, pero en otras hemos hecho estas cosas, en otras nos hemos odiado, aquí somos amigos, ¿no? En fin, ¿no? Entonces ahí conectaba auténticamente con ellos, con lo que yo quería, sin haber un chamán de por medio, y ahí una charla que tuvimos entre nosotros es, cada quien es su propio chamán, cada quien es su propio guía, y está bien que haya chamanes porque hay personas que requieren ese proceso, que requieren ese paso. Si es tu camino, adelante, ¿no? O sea, o sea, siempre lo he visto así. Sin embargo, yo también en los viajes tuve como estas frases de es que Mariano, tú eres tu propio chamán, ¿para qué dejas que alguien te guíe el camino si el camino lo vas a recorrer tú, cabrón? Estas puertas, o sea, estas medicinas o sustancias o drogas, como aquí algunos les consideran en esta programación, pues nada más son el medio para llevarte a tu psique, a tu mente, y ahí tú resuelves lo que tengas que resolver, sacas lo que tengas que sacar, pero el juego es acá, güey, el juego es en la 3D y aquí tú decides cómo sacas todo esto de estos planos como etéreos, de estas dimensiones mentales acá al físico y cómo lo integras, ¿no? Entonces, para mí fue eso, ¿no? O sea, estar integrando la música, estar componiendo, fueron viajes así divertidísimos en los cuales, y también llenos de mucha sanación, mucha diversión, porque también en la diversión hay mucha introspección, ¿no? De verdad, así, yo dije, es que sí es un juego, o sea, estoy jugando a ser Mariano y con mis amigos y cada quien su perspectiva, es como un show multidimensional, ¿no? Aquí juntamos todos, ¿no? Gente, si quieren entender lo que está diciendo Mariano, si nunca han hecho una medicina ancestral o una droga, como lo dicen aquí en la programación, hay un clip, miren, Son de esas cosas que no se pueden controlar de la realidad, May, pero pues ya pero uno... está bien perro. Y Sí. es modo mexicano. Gente, si quieren saber de lo que está hablando aquí el Mai, hay una parte donde en la película de Doctor Strange, la maestra de él, cuando él está así en un despertar, le pega en la frente y le muestra lo que él está explicando. Los multiversos, ¿no? Cómo te puedes ver en una parte, en otra parte. Pues básicamente eso es como un viaje así súper durísimo, pero así durísimo, o de ayahuasca o de DMT, o sea, o hasta de LSD, o sea, eso, o sea, básicamente si quieren un resumen, pues es eso pasa en un viaje de esos. Pero quiero que me cuentes de todas las medicinas, ¿cuál ha sido la más contundente? Yo creo que todos los psicodélicos y todas las medicinas te llevan al mismo lugar que es hacia ti, simplemente cambia la manera en que lo hacen, es como, o sea, al final son como diferentes maestros que te llevan al mismo lugar que es a ¿Nos ti mismo. pudieras explicar? O sea, por ejemplo, mira, el LSD, o sea, te voy a explicar como así muy general lo que yo he visto y percibido, ¿no? O sea, por ejemplo, el LSD y los hongos son muy similares, ¿no? El LSD igual como te puede mostrar la mecánica de la realidad, puedes ver otros colores, otras dimensiones, percibir otros sonidos, o sea, te hace muy extrasensorial, ¿no? E igual los hongos te muestran como esta mecánica de la realidad de mira, o sea, cómo distorsionan esa percepción del tiempo estas sustancias, ¿no? Y entonces al distorsionar la percepción del tiempo, te hacen como cuestionar de, bueno, entonces, ¿qué es el tiempo, no? Entonces, si esto me está haciendo alterar mi realidad, ¿qué es esto y qué es real, no? Entonces, realmente estas sustancias, el LSD y los hongos, te ponen esa perspectiva. También te muestran los dos a su manera, tanto tu lado positivo como el lado negativo, como lo que tú puedes cambiar, no puedes cambiar, en fin, también te dan este lado divertido. El DMT, por ejemplo, el DMT es como el cohete interdimensional, no sé si lo haces bien, si haces ese como, o sea, si lo fumas bien, porque hay que saberlo fumar, sí te lleva a estos estados que en meditación a lo mejor te pueden tomar un poco más de tiempo y que no está mal hacerlo, porque para eso están diseñadas estas sustancias, ¿no? Es curioso porque dentro de la naturaleza misma, hasta estos químicos simplemente potencian esa experiencia, ¿no? En el caso del DMT, que es curioso, que fue también la que a mí me hizo así como pum, ¿no? Fue la experiencia, sobre todo el bufo alvarius, ¿no? Que de DMT hay diferentes variaciones, ¿no? Hay diferentes variaciones. Changa, bufo. Todas esas yo las probé en su momento, el sintético, la shanga, el bufo, ¿qué otro hay por ahí? Bueno, hay Pues el DMT. el DMT, o sea, todas esas versiones ahí las probé y las tengo ahí Carnal, documentadas. antes de que continúes, ¿has visto Enter the Void? Sí, cómo Ah, no. no, Es como ese trip, Ay, básicamente. güey, no mames. Básicamente es como ese trip. Así. Y es que puede ser muy bello como puede ser muy aterrador. Por eso siempre he dicho que estas sustancias están para todos, pero no son realmente para todos. Hay que tener
sí cierto cuidado hay que tener, sí, tampoco hay que tenerles miedos, porque tampoco se trata porque últimamente, como se ha puesto mucho de moda esto Yo digo que respeto. respeto a uno mismo y a las sustancias porque siempre te van a mostrar lo que hay en ti y si tú, o sea, yo lo que he visto y lo que he experimentado es que si tú para tener un buen viaje, pues cuidas tu lugar en donde estás, te sientes seguro, estás lo mejor que puedes contigo mismo, con el entorno que tienes, te das ese espacio nada más para ti, sabes que lo vas a hacer con personas o vas a estar tú en todo tu entorno, digamos, como seguro y controlado, o sea, vas a tener muy seguramente un muy buen viaje, ¿no? El mal viaje lo haces tú, güey, así como la buena plática y la buena charla la haces tú, igual el viaje, ¿no? Estas sustancias es como platicaba con Ron, que es un amigo, es un creador que admiro mucho. O sea, el hongo y las sustancias están ahí, no van a hacer nada si tú no les haces nada. O sea, es lo que te llegan a mostrar. O sea, por sí sola la sustancia no va a hacer nada. Tienes tú que consumirla para que sea el medio nada más, ¿no? Entonces, el DMT en ese sentido te muestra como, pum, ese golpe, o sea, aunque quieras o no, es como ese golpe. Sobre todo el bufo alvarius, que es como se le conoce aquí popularmente el sapito, ¿no? No hay escape de ti mismo en esas sustancias, no hay escape de ti mismo, o sea, no puedes evadir la realidad, no puedes evadir tanto las cosas buenas como las malas, o sea, no hay evasión de la realidad, incluso esas experiencias, como a veces se le considera como romper la Matrix, en realidad siguen siendo parte de tu misma experiencia porque es hasta muy difícil imaginar una experiencia fuera de los colores, fuera de las formas, porque hasta dentro de los viajes ves formas, colores, o sea, lo expandes, son experiencias que expanden eso, ¿no? Te lo expanden que te hacen ser consciente de que este personaje que traes ni siquiera eres tú, eres nada más una interpretación, un personaje que te rentaste para experimentar la materia, para experimentar arriba, abajo, bueno, malo, lo que tú quieras, ¿no? Caliente, frío, día, noche, o sea, que puedas experimentar esta ilusión y que tú le des sentido a ese sinsentido. Entonces, como te lo puede mostrar, te destruye todas las creencias, o sea, de verdad, o sea, te hace caca todas las creencias que tienes, así de, mira, tú lo que creías, pa, pum, te lo manda al carajo, ¿no? Entonces, eso puede ser tan bello porque puedes decir, no mames, entonces no hay castigo, entonces no hay un Dios, no hay un diablo que me va a castigar. Exacto, no hay nadie, todo te lo estás inventando tú y ahora ya depende de ti. Entonces hacen que te hagas responsable de ti mismo, de cómo tú interactúas con la realidad y como tú bien lo dijiste, a mí personalmente, yo porque lo he visto y no es juicio, es algo que yo he observado, muchas personas que están en este dogma religioso o en cualquier dogma, hasta científico, en el que tú quieras, realmente es no querer ver más allá de esto, no querer ver más allá como de ciertas programaciones, dogmas, o sea, simplemente se acepta el mundo como es y ya, ¿no? Entonces, estas sustancias te permiten voltear a ver hacia adentro, porque finalmente creo que lo interesante del viaje no es el viaje en sí mismo, sino lo que tú decides hacer después de, cómo decides activar eso, cómo decides integrarlo, porque pasa mucho, ¿no? Que después vemos mucho contenido, no, es que está muy chido esto y la meditación y lo otro, ajá, pero a ver, acá la realidad es cómo lo aplicas, o sea, cómo realmente haces que eso que tú descargaste y que está muy chido y que está en el plano etéreo, eso que tú quieres visualizar, ahora aterrízalo acá, ¿no? Que es muchas veces de lo que pasa con que ya tienes estos viajes y es como, ya, voy a dejar que el universo me dé todo. No, o sea, hay cosas que sí tienes que actuar, tienes que mover esa energía. Ayer fui a cenar con un amigo, mae. Él está entrando en las medicinas, Ujú. va en la primaria de esas etapas. Y me dice, Arki, porque él me dice Arki, ¿es cierto que cuando morimos nos vamos a la quinta dimensión? La verdad me dio risa, porque me dio risa porque yo ni siquiera sé si existe la quinta dimensión, ni siquiera sé si existe la muerte, ni siquiera sé si Exactamente, existe esto. Le digo, mira, le digo, tú disfruta. Lo exactamente. único que te puedo decir es que seguramente la muerte es un fiestón. Yo también te puedo decir eso, O sea, amigo. seguramente es de que, o sea, disfruta el viaje aquí. Exacto, es que eso me lleva o sea, me lleva como al rollo de que yo personalmente saco de las sustancias. Te vas a morir, preocúpate más en vivir, ocúpate más, ya ni te preocupes, ocúpate en vivir, ocúpate. Y mira, ya cuando mueres, mira, ya ahí vamos a ver qué rollo. Aquí en este presente estás aquí y ahora. Entonces creo yo lo más importante de estas sustancias, te puedes divertir, las puedes hacer recreativamente, medicinalmente, como tú quieras. Realmente cada quien decide su propia experiencia y es lo que yo en mi contenido siempre les paso, más allá como de sustancias o la Matrix o qué sé yo. Es como, mira, a mí mi experiencia es esta. Esto es lo que yo te comparto. Tú decides que tomas, tú decides que no tomas. Finalmente es lo mismo que el tarot, por ejemplo, ¿no? O sea, tú te puedes dar una lectura de cartas y no tomarlo como un absoluto, decir, ok, si esto me está marcando, lo puedo cambiar, ¿no? O sea, siempre tienes esa opción de que si no puedes cambiar la realidad, te puedes cambiar a ti mismo y es como el mensaje central
yo he experimentado en estos estados expandidos de la conciencia, que es para mí eso realmente, y que realmente, o sea, uno de los grandes tabús es, pues, que te hacen desconectarte de la realidad y no, o sea, yo de verdad sí lo sostengo porque yo soy el experimento de eso, yo fui mi propio experimento y fue de Mariano, no evadas esto, o sea, no evadas esto, o sea, de verdad te hacen ser consciente y ya tú decides cómo aterrizarlo aquí. Entonces, en ese sentido, cada sustancia te lleva al mismo lugar en diferente manera. Obviamente, si la gente empieza con un viaje muy fuerte, se va a sacar tremendamente de onda, va a decir, ¿qué es esto, no? Yo en mi caso tuve la fortuna de ser paso a paso. Incluso cuando yo empecé a crear el contenido, se me presentó un doctor que fíjate, para la gente que le gustan mucho los datos científicos, se me presentó un doctor que ya había estudiado medicina y todo y me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo no me quise quedar con este tema de todo lo que me daban en la medicina, quise saber qué había más allá, entonces comencé a investigar los hongos de psilocibina, empecé a cultivarlos, empecé a tratar a mis pacientes con los hongos que tenían depresión, ansiedad, y no nada más eso, sino que yo los empecé a tomar porque muchos doctores recetan esto sin probarlo. Yo quise probar esto para ver qué le estaba dando a mis pacientes y muchas veces los doctores convencionales, no digo que todos porque no me gusta generalizar, muchas veces no prueban lo que le están dando al paciente, es como un automático, porque el manual dice esto, es lo que te tengo que dar. Oye, sí, pero ¿sabes qué me estás dando? ¿No? O sea, pero el manual dice que es esto, ¿no? Entonces, él no, él sí fue más allá y dijo, yo en los hongos de psilocibina encontré que mis pacientes en microdosis tenían estas experiencias agradables y podían funcionar, podían ser funcionales y además les ayudaba a estar bien, o sea, estar bien consigo mismo, ¿no? Este doctor, sin yo pedírselo, me regaló hongos, quién sabe por qué. Entonces, esas fueron como de las primeras situaciones que yo dije, realmente tengo que compartir esto, ¿no? O sea, más allá de medicinas o drogas, yo lo pongo como en mi experiencia lo que pasó, ¿no? Entonces, este doctor se acercó a mí en el 2019, dijo, te voy a regalar unos hongos en cápsulas, como yo los hago, los cultivo y los dosifico. Me dio un manual todo súper profesional y dije, ok, no, yo ya había probado el DMT, ya había probado el LSD, ya había probado varias sustancias, nunca había probado los hongos y me dieron un viaje fabuloso, ¿no? Entonces comencé a comprender que muchas de las cosas o la gran mayoría de las cosas que me habían contado eran mentira completamente, eran una completa ilusión y que realmente se construye un sistema de seguridad en tu mente para que tú no lo sobrepases, para que tú en el momento que quieras ir por esto digas, no mames, pues es que es una droga, se quedan locos. Y entonces tú les dices, oye, ¿y esto es algo que tú estás repitiendo de alguien o realmente lo piensas o realmente lo crees así, ¿no? Entonces te contestan las programaciones, entonces a veces cuando escuchas esas respuestas ni siquiera son ellos, ni siquiera eres tú, es tu programación que te dice, no, pues es que esto te vas a quedar bien loco, ¿de cuál te fumaste, no? Y curiosamente estas sustancias, medicinas o drogas ya las usaban anteriormente civilizaciones antiguas o culturas ancestrales que las siguen usando y entonces se les ha demonizado, se les ha tachado tampoco son una panacea y tampoco son como que el milagro para que todos despertemos. Sin embargo, sí se han satanizado demasiado, demasiado, demasiado. Y en este contexto en el que vivimos en México, obviamente mucho más, ¿no? Y se ponen en las cajas de las drogas duras, ¿no? De, oye, mira, esto va con el o sea, no, o sea, yo probé los hongos varias veces en un sentido recreativo, hasta medicinal, de creativo, ¿no? O sea, lo he probado en diferentes en microdosis, no en dosis fuertes, ¿no? Entonces, realmente a mí me funcionaron, a mí, porque hay personas a las que no les ha funcionado la sustancia. Hasta hay personajes que me han compartido. Un saludo a Luisito Rey, que él me compartió su experiencia. En su caso, él, por ejemplo, él lo compartió en el podcast. A él no le funcionaron esas sustancias, ¿no? Y es válido y es completamente válido. Creo que así como hay personas que les puede funcionar, hay personas a las que no. Y es completamente la perspectiva individual de cada quien, porque vuelvo a lo mismo, lo único que te muestran es tu interior nada más. Es lo único que te muestran. Ya como tú decidas actuar o hacer o no hacer, ya aquí depende totalmente de ti, ¿no? Y es cierto, ¿no? Que te muestran esa multidimensionalidad que tienes, ¿no? Que eres un ser de luz, de energía, que tienes esta parte oscura, que tienes esta parte de luz, que tus vidas pasadas, que tus vidas futuras, que tu multiverso, que los registros, no sé qué, porque es parte de eso. O sea, exactamente, ¿no? Hay una serie de cosas en la espiritualidad que, digamos, te lo ponen de una manera, ¿no? Pero que más allá de eso es cómo funciona la mecánica de la realidad, ¿no? O sea, que realmente tus creencias activan lo que estás haciendo real. Y muchas veces esas creencias están funcionando en automático, como pues tú y yo creemos que existe un México, güey, y no nada más tú y yo, sino todas las proyecciones, ¿no? Entonces hace que esta proyección que estamos nosotros viviendo sea individualmente colectiva, ¿no? O sea, cómo lo estamos viendo, cómo lo estamos percibiendo. Y a partir de eso, cada personaje tiene que trabajar en su propia historia, en su propio guión, ver qué es lo que uno hace, ¿no? En mi caso fue,
mira, Mariano, tienes esto, no necesitas reinventar al personaje drásticamente con lo que tienes, trabaja desde ahí. ¿Qué te gusta de tu personaje? ¿Qué no te gusta? ¿Lo puedes cambiar? Sí, ¿cómo lo puedes cambiar? No, no lo puedes cambiar, ¿cómo lo aceptas? ¿Cómo ves lo positivo? Entonces, lo más sustancioso de los viajes es lo que tú decides hacer después, ¿no? Y cómo decides activarlo, porque creo que lo más importante, más allá de la visualización o cualquier tema, es tu voluntad de querer accionar, ¿no? Como por ejemplo tu podcast. Ah, pues ya lo visualicé, ya lo tengo, ok. El universo te lo va a dar siempre y cuando tú acciones y tú digas, tengo la voluntad, sí, de quererme mover, de querer buscar a los personajes, de querer accionar, ¿no? Y es lo mismo, o sea, con todo lo creativo. Y ya el universo, Dios o la vida, como le queramos llamar, que cada quien tiene su nombre para decirle a esto, se va a encargar de, oye, mira, ¿sabes qué? Mira, ya lo hiciste, pero siempre te va a mostrar como una especie de milagro, de cosas que no te puedes explicar, que es que no me puedo explicar cómo se destrabó esto. Pues nada más accionando y ya. Carnal, vamos a decirlo, en el episodio, este episodio viene siendo el 27, Ah, huevo. ¿sí? Ojalá que sí. 9. Suma 9, sí. A ver, vamos dándole si es 27, porque el de las 26 de la senadora, el 25. A ver, ayúdame con eso. Sí, ya tienes varios. Hoy sale el 24 o el 23. A ver, que ya no sé porque son tantos. Es que es importante lo que te quiero decir. Ah, no, el 23 es el de... Entonces, este es el 23. El 24 es el de la señora. Sí. Ah, en el episodio 24. 25. Sí, ese es el 27. Ok, Este va qué a ser el chido. 27. En el episodio 24, una señora me trajo un libro que está a tu izquierda. El Zohar. Ok, Que se lee con las yemas de los dedos. ok, Y ahorita lo vas a ok. vivir la experiencia. Tú abres una página y lo empiezas a leer, güey. Y con las yemas de los dedos te llega la información y se siente el calor en el cuerpo y todo. Entonces, ahí está la canica. Me dijo la señora, déjalo abierto donde tú pusiste la página por esto y esto y por esto. Y la señora en el capítulo, si no lo han visto, váyanlo a ver, dice que a las 3 de la mañana te despiertan para leer, que es la mejor hora para leerlo, porque a esa hora es cuando más recibes la información. A las Exactamente. 3 de la mañana, carnal, hoy en la noche, así, te lo juro, por mi vida en cámara, que me despertaron. Alguien, no sé, güey. Es que la realidad reacciona ante lo que... Entonces me levanto y yo, ¿qué pedo? Me levanté asustado. Y pasó el tiempo, porque no me levanté de esas maneras que te puedes volver a dormir. Ujú. No, me levanté con energía. Y yo, ¿qué rollo? Y en eso, ¿ya viste qué hora es? Veo. 3:06. Ahí está el 369. Ah. Y luego hilo, ¿no? Y yo le digo, no, hombre, es que ahorita no me puedo levantar porque él duerme aquí. Pues va, imagínate que me a las 3 de la mañana leyendo, Maya, ahí va así. Dame chance para mañana, le dije. O sea, lo voy a leer y todo, pero ahorita hazme el paro. Es como si tuviera vida. Pero son cosas que, como dices tú, ¿cómo te las explicas? Es que hay cosas que no puedes explicarte y es ahí donde hay que dejar la lógica de fuera. La lógica es una gran herramienta, no digo que no. O sea, todo lo que nosotros podamos encontrar aquí es herramienta. Y está bien interesante eso que dices porque eso sí tiene que ver con... La mayoría de las cosas que yo experimenté fueron a partir de la psicodelia y a partir de ahí como que se queda ese desbloqueo y dices, ese es tu estado como natural, el que tú, por ejemplo, toques algo y se te pase información con las manos o con la vista, ¿no? Que de repente, fuera del ego, de lo que cree que es el ego, porque el ego ve un libro y ya, o sea, solo ve un libro y quién sabe qué, ¿no? Pero si tú le quitas ese como ego, o sea, no que te mueras o cualquier cosa, sino que tú realmente lo tocas sin juicio, o sea, sin ego me refiero a que sin juicio, o sea, tú no sabes qué es nada, o sea, tú tócalo y eso me pasaba en los viajes psicodélicos. Cuando tú quieres obtener información de cierto objeto, me pasaba, por ejemplo, con los árboles o con la naturaleza, que es mucho más receptiva, porque la naturaleza está viva, está viva de verdad. O sea, todos los objetos que vemos tienen esencia, se mueven, porque todo es vibración y se mueve, ¿no? En los viajes psicodélicos es más evidente, o sea, como lo ves, es muy visual y dices, sí, pues esto está vivo. Entonces, cuando yo tocaba, por ejemplo, los árboles, así en estados de, sobre todo en hongos, era como si te pasaran información y te dijeran, mira, todo está conectado, güey, tú estás conectado a las mismas raíces y este árbol está conectado al de allá y ese al de acá y todo es una red
que no puedes ver, pero que existe, y esta red existe a nivel físico y no físico. Entonces tú eres parte de esa red y tú puedes obtener esa información al tú tocar en estados expansivos y expandidos de la conciencia un árbol o cualquier objeto. Sin embargo, cuando tocas la naturaleza, es como le llaman así como hacer tierra, y dices, es cierto, yo estoy conectado a esto y soy parte de este juego. O sea, esto que llamamos naturaleza es la interfase con la cual todos estamos conectados, ¿no? Es como que hasta alguna vez en un viaje es como, por eso es en una computadora es motherboard, aquí es Mother Earth en inglés, es lo mismo, estamos en, ese es como el programa central que se está corriendo, ¿no? Entonces la naturaleza, cuando tú la reconoces como también parte de esto, es como, mira, sí es cierto, o sea, eres parte también de esta gran obra universal y tu presencia aquí es tan importante porque es parte de esta obra universal. O sea, aunque eres pequeño en esta escala universal, esa pequeñez te hace ser grande porque esa individualidad hace que experimentes o sea, esa fracción de todo lo que tú eres, ¿no? Esta ilusión, este juego, como le queramos decir, es para que tú creas lo que tú quieras crear, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con todo. Cuando tú tocas las cosas tienen cierta información. Digo, seguramente tiene muchos nombres, pero a mí me pasaba eso, ¿no? Que me pasaban información y yo decía, es cierto, ¿no? Y de repente era como que te pasan información. Esto que le llaman registros akáshicos, todo el mundo lo puede acceder, porque todos estamos conectados a la misma red, como diferentes computadoras conectados exactamente a la misma red. Y muchas veces me preguntan, ¿cómo le haces? Y yo les digo, no sé, simplemente lo primero que te venga a la mente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando tú tocas algo y lo primero que te venga a la mente es normalmente eso, dices, ok, dices, es eso. Y ya el ego le empieza a poner juicios de, no, pero como, si esto es un árbol, esto está de locos, güey. ¿Cómo? O sea, el ego empieza a ladrar muchas veces, ¿no? Esto es imposible, güey. Ya eso no se puede, güey. Eso seguro estás pacheco, seguro estás inventando. Y no, muchas veces es conectar auténticamente con esa esencia. Y siempre a mí en los viajes es, tú ya sabes que sabes y no sabes nada, güey. No sabes nada, güey. O sea, lo único que sabes es que estás presente y esto dentro de lo que no sabes, simplemente disfrútalo, man. O sea, esto es para ti. Simplemente disfruta el regalo. Entonces creo yo que esto es desenvolver ese regalo que llamamos vida, llamamos yo, constantemente. O sea, no es que ya lo desenvolviste, no, tú sigues desenvolviendo este regalo día con día, todo el tiempo, ¿no? Y es temporal, pues, o sea, todo es un estado temporal. Y para mí lo único que es eterno realmente es tu esencia, tu espíritu, lo que realmente eres tras este cuerpo. Entonces, estos viajes me permitieron, o sea, todo esto, sobre todo muchas cosas también como a nivel, digamos, terrenal, que yo decía es que yo, o sea, en un viaje muy fuerte, por ejemplo, de los más fuertes de DMT, decía es que esto es mi última vida, estoy seguro de esto. Y no nada más mía, es como si este juego se está repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y tú jugando un chingo de veces a hacer esto y otras personas y seguro ya jugaste a ser yo y seguro ya jugaste a hacer todos los personajes que te imagines. Entonces a veces solemos identificarnos demasiado con el yo que vemos como ese yo tan trascendental y es parte nada más así de, así es una pequeña experiencia, pero el yo es la experiencia que tú vienes a disfrutar, vienes a eso, o sea, solo aquí tienes amigos, solo aquí tienes una mamá, papá, un gato, un podcast, solo aquí puedes tener una buena plática con otro espejo, ¿no? Entonces, creo yo que a partir de eso, conscientemente puedes empezar a decidir a qué reaccionas y a qué no reaccionas. ¿Estás reaccionando a los estímulos que te está poniendo la realidad de una manera negativa o simplemente los estás observando sin juicio, ¿no? Entonces, a partir de ahí es lo que yo experimenté y son cosas que yo ya sentía desde niño. O sea, no es como que las sustancias te revelan, no, o sea, son el medio que te recuerdan. Sí, porque todos lo sabemos aquí. Creo que no hay como alguien es más experimentado que otro. A lo mejor hemos tenido distintas experiencias, pero creo que no hay jerarquías de quién es más, quién es menos. Cada quien tiene su propio papel, tiene su propio rol, tiene su propia dinámica, tiene su propia manera de ver las cosas y es muy respetable, ¿no? Yo lo que entendí también era que pues, hubo este momento también en el que estos viajes también te llevan a decir, no, ya me iluminé, güey. Ya sé la mecánica de la realidad, pues a la verga todos, ¿no? Y no, güey, o sea, al contrario, te hace ser más centrado y te dice, sí, y todo lo que tú llamas otros también son parte de tu realidad. Respeta eso, porque al respetarte a ti los estás respetando a ellos también. O sea, si es tu realidad, sin embargo, también vienes aquí a convivir de una manera pacífica. Entonces, cuando tú aceptas y comienzas a aceptarte y a trabajar en ti de una manera positiva, decir, ok, ya sé que eso, o sea, nunca voy a ser perfecto, sin embargo, voy a procurar llevar mi realidad de la manera más pacífica y estable para mí, para todos. Y ya, o sea, difícilmente tú le querrías hacer algo a alguien porque te lo harías a ti mismo, o sea, no Ándale. le harías una culerada a alguien, algo muy feo, o sea, algo, o sea, como pasarte de listo, o sea, no lo harías ya, o difícilmente lo harías, o lo pensarías muy, muy bien, porque sabes que eso es un espejo tuyo y eso se te regresa, llámale karma, lo que quieras, consecuencia, eso se te va a regresar tarde o temprano, a lo mejor no hoy, a lo mejor no mañana,
A lo mejor se le regresa a alguien que quieres, no lo sabes y lo ves y dices, no mames, esto que yo hice ni se me regresó a mí, se le regresó a una persona que amo y la vida es como, mira, ¿ves lo que estás haciendo? O sea, ¿ves? Y ni siquiera es como que la vida te enjuicie, es como, mira, este es el resultado de tus actos, de lo cómo estás actuando, ¿no? Entonces, ahí es donde decides conscientemente si tú quieres cambiar, si no quieres cambiar. Y creo yo que eso es lo más importante de visualizar en los trips. Exacto, la neta acabas de decir algo bien perro. Es como cuando alguien te dice, no, pues es que pasó esto, me salí con la mía y por esto. Ah, sí. Oye, güey, pero eso está mal. Pues sí, pero ¿qué? Pues es que está, o sea, lo que no está hecho bien, lo vas a pagar y con creces, Y con se refleja, intereses. güey. ¿Eh? Se refleja. Sí, se refleja bien duro. Entonces, qué bueno que tocas esa parte porque es la intención de estos episodios. Hay dos preguntas que te quiero hacer para que no se me vayan a olvidar. Va, va, va. Para toda la gente que todavía no ha hecho una medicina ancestral o un psicodélico, ¿qué le recomiendas para empezar? Primero, que esto es opcional completamente. O sea, de verdad, si tú quieres hacer esta experiencia, tener en cuenta que es porque de verdad lo quieres hacer. O sea, que nadie te obliga, nadie te dice nada. O sea, son experiencias opcionales, no son necesarias. Más sin embargo, creo yo que te abren la puerta a muchas posibilidades si tú las sabes tomar de una manera receptiva y comprender que esto, o sea, es temporal, no te vas a quedar locos, esto es un super mito, o sea, de verdad. Hay personas que sí son más propensas, tengo que decirlo, a que les da un brote psicótico, que se alteren, sobre todo si son personas que están consumiendo antidepresivos. Esto y los antidepresivos no se llevan Ah, en lo qué absoluto. bueno que lo Esto, dijiste. esto es algo que sí lo quiero tocar de manera muy seria porque yo he visto personalmente, yo de verdad he visto personalmente amigos que sin yo decirles, oye, consume esto, me han dicho, me ha pasado esto, y yo mismo los he visto, ¿no? O sea, yo mismo me he llevado a esos estados, entonces, y sin consumir antidepresivos, porque también en un momento de mi niñez, pues me dieron antidepresivos, y creo yo que de los antidepresivos a esto, yo personalmente, me voy a atrever a decirlo, prefiero mil veces esto. ¿Por qué? Porque esto te hace enfrentar más la realidad que evadirla, que dormirla. No mediquen a los niños, por Esa- favor. y ciertamente estos psicodélicos y todas estas experiencias para mí son ya para personas ya pasadas los 18, 20, o sea, de verdad, o sea, digo, no es que no las pueda hacer antes, ¿no? Sin embargo, y cada quien seguramente ha de ver personas que lo han de haber consumido, ya imagino a qué edad, ¿no? Sin embargo, o sea, esto es opcional, tener en cuenta que es temporal el efecto, así por muy fuerte que tú lo sientas, es temporal, o sea, vas a llegar otra vez y no te vas a morir, o sea, vas a llegar aquí, o sea, no hay como una sobredosis de DMT o de bufo, o sea, no es como que entre más consumas, o sea, hay un límite de las sustancias en el Claro. que ya no vas a, por más que tú le fumes al sapo, o sea, no te vas a romper nada, o sea, no, o sea, tener en cuenta que sí son experiencias fuertes, pero que no te vas a quedar loco. Y si realmente lo quieres hacer, que seas consciente de que lo hagas en un lugar que estés a gusto, que estés cómodo, que no ponga en riesgo tu integridad ni física ni nada, que las personas con las que estés, que sean personas de tu confianza, que sea persona que si va a ser un chamán o si va a ser un ritual, pues investiga cómo está esto, si es un lugar que te gusta, cómo te vas a... Todo. Y también soltarlo, porque muchas veces tenemos expectativas de los viajes de, no, me voy a revelar cosas y muchas veces ni siquiera, o sea, muchas veces el viaje es que te diviertas, ¿no? Por ejemplo, yo el último que hice, que ya tenía rato, por ejemplo, de no haber hecho uno, que hice una microdosis de hongos y LSD con mis amigos y mi pareja hace unos meses. O sea, realmente el viaje fue, Mariano, ríete, güey. O sea, el viaje me estuve cagando de la risa. Fue una cosa impresionantemente divertida. ¿Y qué mensaje le das a la gente que ha hecho y no ha visto nada? Que se dejen llevar y que no esperen ver algo. O sea, que de verdad no esperen, porque muchas veces es que yo no vi nada más, y es que, no, es que tú ya estás llegando con la expectativa de ver algo, tú llegas esperando nada, como en la vida. Y la clave que a mí me funcionó y que puedo compartir, y en general de cualquier cosa en la vida, no esperes nada de nadie, de nada, ni del viaje, ni de nada. Déjalo ser, y cuando lo dejas ser y no esperas nada, como que paradójicamente el viaje te da lo que querías realmente, o sea, lo que tú querías vivir. Entonces, que no esperen nada y que si realmente también lo quieren hacer, que puedan comenzar con viajes ligeros, microdosis. O sea, de verdad, o sea, no te necesitas hacer el super viaje de ayahuasca. No, o sea, mira, a veces con una microdosis es más que suficiente para que te muestre lo que te tengan que mostrar o te sientas y dices, ok, mira. Y la verdad yo considero estas sustancias psicodélicas como una especie de, pues sí, acelerador hack y de alguna manera lo tienes que compensar con tu cuerpo. O sea, estos viajes también son cansados, o sea, requieren mucha energía, eso es lo cierto. Siempre lo digo, está chido aventarte tus viajes, solo recuerda que todo en este juego es una inversión de energía. Entonces, a mí personalmente, sobre todo, a mí me encanta hacerlos en la noche, ¿no? Porque considero yo
que son exactamente como, digamos como que el juego está como congelado, ¿no? Como que está detenido, todos están dormidos, está más relax. Hay más energía disponible. Exactamente, entonces te permite observar sin tanto como ruido así hasta en la misma ciudad, no te necesitas ni ir al campo, o sea, en la misma ciudad en la noche, en un punto de la madrugada, observas y de verdad está tranquilo, ¿no? O sea, está como un poco más pacífico que en la... Ahí es donde eres más receptivo a eso, donde están ciertas cosas que están en el juego, que están como estas, que les llaman fantasmas y todas estas cosas que para mí son más allá como de paranormal o cosas así, es como se expresa la realidad. Simplemente a veces nos enseñan a ver esto con miedo, ¿no? Pero son cosas que ahí están, o sea, son cosas que así se expresa la realidad, ¿no? Entonces, más allá como de verlo con temas como miedo o todo esto, la realidad tiene una mecánica muy curiosa en cómo funciona, ¿no? Es cierto que estos viajes te muestran esa realidad, cómo funciona la mecánica de la realidad, te lo muestran así, ¿no? O sea, te dicen, mira, tus creencias detonan lo que es real, pero tienes tantas creencias funcionando en piloto automático que ni te das cuenta. Bueno, entonces ve a las que, o sea, a las creencias que tienes de ti mismo para empezar. Entonces, estos viajes psicodélicos funcionan para que tú puedas reconfigurar el personaje como al default, al modo default de tú llegaste neutro. Y tus programaciones a veces te hacen creer que esto es bueno, malo, que está bien, que está mal, que no debería ser, que debería ser, que él no debe, o sea, así. Entonces te regresan como a la configuración default de la mente. Y entonces muchas veces puede ser como aterrador decir, verga, estuve dando mi tiempo y mi energía a puras creencias que no me beneficiaron en lo más mínimo, que se basaron en juzgar la realidad de los demás y en tormentarme en culpas, en todas estas cosas que están haciendo que este viaje sea pesado, ¿no? Entonces, cuando tú quitas eso, lo principal es quitar la basura mental como en una computadora, que tu CPU es esto, ¿no? Que eso es lo que hacen estas sustancias. Te dicen, aquí está toda la basura. ¿La quieres desechar? Sí o no. Y tú ya decides si desechas toda esa mierda, igual que en la papelera del reciclaje. Entonces, es mantener el CPU ordenado, limpio, que toda esa, porque está uno conviviendo con muchas cosas. Entonces, esto también, por ejemplo, me lo compartió el doctor Hongos, que le digo así. Me dijo, a veces yo con mi esposa me echo quincenalmente mi viajecito de hongos leve. ¿Por qué? Porque de repente uno estar aquí en la Matrix, de repente como que se empieza a clavar y esto me ayuda como que te despeja de los pensamientos que no eres y mira, qué chido, sí es cierto. Y que no tiene nada de malo, porque a veces tomamos esto como una adicción y realmente yo considero desde mi perspectiva que realmente, o sea, es autocontrol realmente, o sea, es muy fácil echarle la culpa, es muy fácil hacerse la víctima, estar buscando culpables de, no, es que es la sustancia, es que son mis papás, es que es el gobierno, no, esto te hace enfrentar la realidad y te dice crudamente, no, papacito, el responsable de toda tu realidad eres tú. ¿Y cómo decides hacerlo? Deja de echarle la culpa al gobierno, a tus papás, a tus traumas y sobrepasa eso. ¿Qué vas a hacer? ¿El drama o el dharma? Tú decides, ¿no? Entonces, para mí, así como se te presentó a ti Jesucristo en el trip, para mí fue como si fuera una representación de Dios, yo en otro plano cuántico, como le quieras llamar. Al final, tú sabes que es lo mismo, ¿no? Entonces, fue como, mira, Mariano, ¿drama o dharma? ¿Qué decides, güey? Mira, tengo dos posibles para la miniatura. Dharma o drama. Reconfigura tu personaje por medio de los psicodélicos. Y ahorita vienen otras. A huevo. Es que... Sí, ya tú estás igual que yo así ya sé que sí, a huevo, güey. Es que como un globo esta platicona, está bien perra. Ya, gente, ¿qué deciden ustedes? ¿Dharma o drama? Yo prefiero dharma. ¿Crees que estemos en la etapa o en el año o en el siglo del despertar de la conciencia? Yo creo que sí, más que eso, porque, o sea, yo lo vi en años pasados y seguramente tú igual, o sea, el mundo no es igual al 2019, 2020 que ahorita. A lo mejor el mundo no lleva ni 100 años. Y Exactamente, ¿no? O sea, a lo mejor solo ahorita, como existe el presente, el mundo no lleva existiendo más que ahorita, ¿no? Pero es curioso lo que mencionas porque yo he visto esto que la gente etiqueta como el despertar de conciencias. Sí, o sea, porque uno lo ve en sí mismo, ¿no? O sea, lo que tú ves en el mundo es lo que tú ves en ti mismo. Entonces, cuando tú ves que el mundo cambia es porque tú estás cambiando. Entonces, efectivamente estamos viendo lo mismo desde diferentes ángulos y perspectivas. ¿Cómo lo veo en internet? O sea, esto hace 5 años los temas espirituales, miran, existían muy poco. Y ahora, dentro de lo positivo de que todo esto se haga de moda, es que, o sea, hasta me lo dice mi espíritu, tú querías esto, Mariano, tú querías que todos supieran esto, ¿no, güey? Esto es la consecuencia de lo que tú querías también. O sea, y verlo más allá de lo negativo, de, ay, todo el mundo habla de la Matrix, todo eso. Qué chido que esto esté abierto a todos, porque verlo de una manera negativa, a mí se me hace a mí se me hace increíble que esté esto al alcance de todos, que ya no necesites pertenecer, ya no necesites ser masón, ya no necesites pertenecer a un halo, ya no necesites ser nada más que ser tú, que tú decir, esto es mi propia verdad,
Ya no necesitas irte a nada más que a tu propia verdad, más que estar acobijado contigo mismo. Y siempre lo digo, o sea, a mí el viaje que yo también tuve con Jesús fue ese de, síguete a ti, carnal, mira, ríete de esto es un show, güey. Entonces no te lo tomes tan en serio y si te lo tomas en serio, que sea en serio, pero divertido. Créete tu personaje, pero chido, no con soberbia, compártelo, ámate y ama al prójimo. Ese es el mensaje central para mí, o sea, nada más, güey. El resto es como añadidura del ego de todo esto, ¿no? Entonces, es muy simple y es muy sencillo. O sea, realmente para mí todo este rollo de la Biblia es como un manual del juego de la vida en metáforas que tú tienes que decodificar. Es que ahí está, o sea, de verdad, y lo veo en el mundo. Lejos de ver estos temas como una moda, como el primado negativo, la Matrix, el despertar, los chakras y todo eso, yo lo veo como algo bien positivo. ¿Por qué? Porque aunque tiene un lado negativo, ciertamente, tiene un lado positivo increíble que es tú y yo en nuestras experiencias vimos que el mundo iba a cambiar y está cambiando, porque cambiamos nuestro mundo interno, cambiamos la manera en que vemos las cosas. Entonces, sí, aunque hay todavía programaciones muy duras, yo como lo estoy viendo los remanentes de un mundo que se está resistiendo al cambio, que se está desmoronando las estructuras viejas. Todo lo que creíamos saber se desmorona. Y a veces eso puede doler, le duele al ego. A mí me dolió cuando se cayeron mis estructuras de lo que era el diablo, de lo que era Dios, de lo que era la realidad, de lo que era cómo me percibía, me dolió mucho. Me duele, o sea, eso que llama la gente el despertar de conciencia, La muerte sí, del ego. sí, es chido, es bonito, sí, pero es muy duro, güey, es crudo, güey, es crudo romper la ilusión. Ahí te quiero hacer una pregunta, sabiendo que eres mi espejo. Cuéntame tu experiencia más hermosa en la medicina, cualquiera que haya sido, y la más fuerte donde pensaste de aquí ya no salgo. Sí, güey, de hecho la más hermosa hasta tienen que ver con lo mismo, o sea, fueron varias, güey. Ah, sí, generalmente se presentan en la misma. Exactamente, Porque, fue el mismo viaje y sí, con sí, sí. diferencias de un día o dos. El 15 de diciembre, que fue mi cumpleaños en el 2019, llegó a mí la medicina el bufo alvarius y lo hice en mi cuarto, ¿no? Y entonces ahí realmente fue como que me fui, o sea, dejé de existir como Mariano, de percibirme como este yo. Y entonces, o sea, tuve una experiencia muy buena, hasta terminé llorando en la cámara porque fue muy hermosa esa experiencia. Fue una de muchas, pero esa fue muy significativa. Fue como, Mariano, esto es, disfrútalo, esto es tu obra de teatro, o sea, mira, o sea, solo existes como un yo aquí. Fue como si yo conociera a Dios como algo inexplicable que va más allá como de lo que puedo decir como cualquier cosa lógica que yo te llegue a decir, hasta el nombre de Dios o energías, o sea, excede las palabras, excede la forma, ¿no? Y entonces para mí fue como, es que esto es lo que realmente soy yo, o sea, esto soy yo, o sea, no es algo separado, soy yo. Y en ese momento cuando retorné como a la sensación otra vez del yo, dije, wow, qué hermoso que esté existiendo como Mariano y que pueda crear y que lo pueda compartir y que pueda disfrutar esta bella experiencia, ¿no? Esa fue una y la otra también fue inmediatamente después, fue con LSD y MDMA, fue el Candy Flip, el famoso Candy Flip. Sí, estuvo bien loca. Y para mí fue como, Mariano, o sea, me acuerdo que hasta me levanté, vi a mi mamá dormida, vi a mis gatos, vi mi casa y dije, qué afortunado eres, cabrón. O sea, y sí, o sea, a veces cuando la gente me dice, hablas desde tu privilegio, sí, la neta sí, pero con gratitud, con mucha gratitud. Y por eso ese privilegio lo comparto y lo extiendo a las personas que amo. O sea, sí tengo un privilegio y somos a veces afortunados y no lo vemos. Cuando tú reconoces esa fortuna que tú tienes y que tú en sí mismo eres la abundancia, mira, la vida ni siquiera necesitas pedir nada. No necesitas pedirle nada, te lo da todo. Como dice, aquí está. Mira, siempre sí lo tienes. Entonces, la mejor manera de pedirle a la vida es no pedirle a la vida, es decir, ya no quiero nada. Y curiosamente, y hasta la vida te dice, no es cierto, carnal, tómalo. No es cierto, mira. Sí, Y sí, también uno así es con la gente y con tus, ¿verdad? De que, ten, sí. ya. Qué loco, carnal, qué bonito terminó esta buena plática. ¿Cuál es tu sueño más grande? Mi sueño más grande, pues yo creo que nada más vivir la vida en presente, man. O sea, justo eso. Mira, y antes de que termine eso, porque me preguntaste del mal viaje más fuerte, fuese con el diablo, man. O sea, de verdad fue con el diablo que se me presentó en 5 gramos de hongos. Fue un viaje inescapable, fue muy bello. Y con el diablo, por el diablo me refiero a este arquetipo que tiene uno mismo La adentro, oscuridad. la oscuridad, y me dijo, no hay diablo afuera, María, no eres tú. Así como tienes luz, tienes oscuridad también y tienes que integrar esta oscuridad porque el diablo es conocimiento, o sea, contrario a lo que la iglesia cree o todo esto cree, es un arquetipo que tiene conocimiento y lo que tú decidas hacer con ese conocimiento, ahí sí, ya depende de ti porque eso es cierto, todo aquí es neutro, hasta el conocimiento, los símbolos, todo es neutro. Entonces es como un martillo, hay gente que va a crear bellas esculturas, hay gente que va a destruir, hay gente que va a reparar.
ya tú decidirás qué hacer con eso. Entonces me dijo, integra tu oscuridad. ¿Cómo la integras? Pues acepta tus penas, acepta tus dolores, acepta tus traumas, tus partes negativas, intégralas con amor y simplemente no ignores esa parte. Aprende a poner límites de manera sana, ve que este mundo tiene su blanco, tiene su negro y tú ve con qué te quedas y lo que tú veas es simplemente tuyo. Oye, carnal, eh, ¿crees que vivimos en un domo, güey? O sea, tengo las dudas. Mira, no podemos ni comprobar si la Tierra es esférica ni plana. O si existe, güey, siquiera, güey. O si, o sea, Sí. real. Pero, ¿has visto el domo en una... Qué curioso que preguntes eso, May, porque justo eso, hay un personaje que se hizo muy famoso en TikTok que se llama Enrique Exponiendo, la verdad que ese güey es un súper amigo, y conecté con él hace un par de años, porque yo en los viajes que tengo esto, ya cada quien lo decide, yo no vengo a decirle si esto es plano, redondo, cúbico, un dinosaurio, o sea, al final de cuentas mañana tienes que pagar Coppel, güey, tienes que hacer tu tarea, tienes que ir a trabajar, o sea, eso es lo que sí, o sea esto lo que sea, tienes que disfrutarlo, eso es lo de menos. Puedo contarte mi experiencia, que en mi experiencia, en las experiencias más fuertes que he tenido, yo veía que esto es plano y que es redondo al mismo tiempo. Son tus sentidos lo que hacen que esto se vea tridimensional. Esto es como una especie de, sí, como una especie como de tabla, como de tablero, que obviamente es redondo, pero también tú le das esa tridimensionalidad y que es una especie así como de cúpula. Yo lo vi, o sea, yo eso es lo que yo vi. O sea, lo que yo vi es como una especie así como si fuera una especie de terrario, güey, como si Sí, fuera eso una yo especie también, de granja. yo también lo vi, güey. Y, Nomás y- nos y- dan comidita. Ajá, exacto. Exacto, y que tú ves eso como la estrella bien podría ser como en el show de Truman, güey, un reflector o algo que nuestra mente no llega a comprender. Y entonces, en los viajes, o sea, realmente cuando lo vi, o sea, para mí fue muy fuerte decir, por eso a la gente se le dice esta narrativa, porque eso lo ves y dices, no mames, esto, o sea, te destruye todo, güey, o sea, Eso, te destruye todo, o sea, y entiendes por qué por qué se esfuerza en llevar una narrativa de cierta manera, porque pues es que sí es impactante. O sea, yo lo vi, yo no te voy a afirmar que esto es redondo, plano, o es cúbico, o es no sé. Lo que sí sé es que lo voy a disfrutar y lo que yo vi fue eso, fue un domo, güey. O sea, eso fue una cúpula gigantesca, güey. O sea, que cuando tú la ves en los videos dices, no mames, es que esto es gigantesco. O sea, esto, o sea, puedes seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Es una, o sea, ajá, o sea, y seguramente ha de tener algún límite, pero es un límite tan grande, güey, que ni en todas tus vidas vas a acabar de explorar esto, ¿no? Entonces, yo lo que digo con estos temas es que es mi propia experiencia, yo así lo viví, y que esto no te exime de vivir la realidad, o sea, que tengas que trabajar en ti, o sea, sea lo que sea esto, un sueño, un juego, una Matrix, un holograma, un domo, un dinosaurio, lo que sea, lo que es seguro es que tienes que vivirlo y tienes que jugarlo. Eso es lo más importante de eso. Eso nada más es mi experiencia. Y lo que tú decidas creer es para ti, ¿no? Y entonces, en este caso, yo sí te digo, yo sí vi ese domo, yo sí vi eso. Concuerdo con muchas de las cosas que me han compartido personas que yo nunca leí esto de la Tierra plana ni nada de esto. Sin embargo, te puedo decir que sí son las dos. ¿Por qué? Porque esto hace, o sea, tus sentidos hacen que esto se vea tridimensional. Es una experiencia 3D. Son las dos al mismo tiempo, digámoslo así. May, pues muchísimas gracias. Oye, Gracias, Mike. siempre le digo a mis suscriptores cuando llega un invitado, no sé si ofrezcas un servicio o algo que le Sí. podamos regalar aquí a los platicadores. Claro que sí, mi May. De Eh, hecho, quiero invitarlos, qué bueno que me dices, a que pues, tú les pondrás alguna dinámica de suscriptores de lo que tú quieras, pero les podemos regalar 3 pases dobles a los eventos que hacemos de las experiencias inmersivas de Fractalia, que precisamente estas experiencias son visuales y que tienen todo un diseño sonoro para que experimentes lo que se llama sinestesia. ¿Qué es esto de Fractalia? Mira aquí. A mí esta es mi banda Dharma 369, que justo esta banda, pues, es la banda que tengo ahorita con mi super hermano Argenis, es un dúo que es Cybercosmic Funk, es como ese estilo. Y esto, Fractalia, nosotros hicimos este proyecto también junto con Jennifer Muñoz, que es de Espacio Calopsia, que es mi pareja también, que esto es una experiencia inmersiva que es emulando la sinestesia sin ningún psicodélico. Ándale, eso me late. Entonces, a 3 personas, mira, yo creo que ya vamos, ya... Como ves, 3, les damos Sí, 3. cuando lleguemos a 70,000 suscriptores, porque seguramente ya le estamos pegando a los 60,000. Entonces, es aquí en Ciudad de México esto. Sí, 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 sí. Entonces, para todos les va a tocar viajar a México o a los O a nosotros nos toca viajar, o quién bueno, sabe. ahí está, plebes. Pónganse las pilas, 60,000 suscriptores. Lo vamos a hacer en un en vivo, ¿no? Como ya saben, como lo hemos hecho con los anteriores sorteos, va a ser en vivo. Y pues, carnal, muchísimas gracias por esta buena plática. A ti, hermano, gracias por la invitación. Llegamos a un acuerdo que después vamos a hacer unas cositas juntos que tienen que ver con la producción de cine y la música.
Y pues mis platicadores, muchas gracias por el apoyo que nos están dando. Espero hayan disfrutado de esta gran plática. De verdad, las medicinas ancestrales, los psicodélicos son maravillosos, pero no más. Primero yo les aconsejo que vayan al psicólogo. O que si están tomando algún antidepresivo o algo, no lo hagan. Y que sepan bien con quién lo van a hacer y con quién no, y quién les va a otorgar la medicina. Lo demás, les aseguro, así como dice Mai, van a volver, no se van a quedar arriba. Y es una experiencia maravillosa. A mí también me tocó experimentar el domo, por eso lo pregunto y no lo había preguntado. Bueno, quién sabe en los episodios que van a estar. Y recuerden que somos el resultado de las 5 personas de las que nos rodeamos y nos convertimos en lo que escuchamos. Mai, muchas gracias. Gracias, Mai. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿cómo quisieras que te recordaran, Cancelado? Pues como un espíritu que está teniendo una experiencia humana nada más y que simplemente ando siendo y que en ese ando siendo solo ando disfrutando y procurando que las realidades a mi alrededor y la mía misma estén en paz y que tengan paz, amor, libertad y abundancia. ¿Cómo Sí, te podemos encontrar, carnal? pues me pueden encontrar en YouTube. Ahí tengo 2 canales, que es Volando con los Mais. Ahí tenemos podcast igual, donde seguramente también te vamos a poder encontrar, Mai, contando nuestras experiencias Gracias. súper a detalle. Está súper invitado. Está Volando con los Mais. Está mi canal de música, que es Magafi Vlogs, que son pues tutoriales, son varias cosas referente a la música, Oye, ¿no? ¿por qué tienes 2 canales de YouTube? Tengo 2, el de música, que es ahí son pues resúmenes de música, tutoriales, podcast también de música, y o sea, son 2 cosas distintas, ok, pero ok. pero ahí estamos, tan distintas no lo son, ¿no? Y también tengo pues mi Twitter o ex, como le dicen, que es Magafi1984, mi Instagram como Magafi Vlogs, mi TikTok como Magafi TikTok, y las redes de mis proyectos, que es Experiencia Fractalia, que es esta experiencia inmersiva que hacemos, y aparte las redes de mi banda, que somos Dharma369, en cualquiera de las redes, TikTok, Instagram, todas las plataformas musicales, ahí están nuestros EPs para que nos puedan encontrar. Perfecto, Mai. Nos vemos en otro capítulo.